El principio de Pascal. La presión ejercida sobre un líquido encerrado se transmite igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Una de las aplicaciones más comunes es la prensa hidráulica, la cual consiste en un tubo en forma de U con líquido encerrado en él, un tapón o émbolo de entrada o émbolo menor y uno de salida o émbolo mayor. Aquí en este artefacto se aplica pues este principio donde dice que la presión es igual en los dos tapones, entonces de tal forma de que si uno tiene un área menor y otro tiene un área mayor, pues con una pequeña fuerza en una pequeña área se traduce en una fuerza mucho más grande de salida en un área mayor, ¿no? Entonces la ecuación del principio de Pascal la tenemos aquí. Aquí la tenemos. Ahí estamos diciendo de que la presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2, recordando que presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, así nos queda la fórmula general del principio de Pascal. Muy bien, muchachos, continuando. Aquí tenemos la prensa hidráulica. Como les decía, es un tubo en forma de U, donde tiene diferentes medidas de tapón. Tenemos un tapón menor, porque obviamente es de menor diámetro, y un tapón mayor. Tapón, émbolo, pistón es lo mismo, ¿no? Entonces, la prensa hidráulica funciona de esta manera. Se presiona el tapón menor, que también se le llama de entrada, ¿va? Y aquí de salida tenemos el mayor. Entonces, para una fuerza aplicada en ese pistón o tapón o émbolo, tenemos un área 1, ¿no? Que va a ser de entrada, y de salida sería fuerza 2 y área 2, o sea, es el área del tapón. Entonces, según el principio de Pascal, la presión aplicada en un extremo es la misma presión que tenemos de salida en el otro extremo del tubo, de la prensa. Entonces, la presión en el tapón 1 es igual a la presión en el tapón 2, ¿no? Entonces, eso es lo que establece el principio de Pascal, que si le metemos presión a un líquido encerrado, esa presión que le estás metiendo se transmite íntegra o igual en todas direcciones. Entonces, presionamos un tapón y el otro tapón recibe exactamente la misma presión. Bueno, como presión es fuerza sobre área, pues entonces presión 1 es F1 entre área 2, entre área 1, perdón, aquí es área 1, ¿no? Y presión 2 sería fuerza 2 entre área 2. Como son las mismas, es la misma presión, la ecuación, fórmula del principio de Pascal queda de esta manera, ¿no? F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Entonces, pero recordando también que si estamos hablando de émbolos o tapones redondos, pues el área la fórmula para calcular el área pues es pi por radio al cuadrado, ¿no? O bien pi por diámetro cuadrado sobre 4. Si estamos hablando del área 1, pues sería radio 1 aquí y diámetro 1, ¿verdad? Si estamos hablando del 2, pues sería el radio 2, o sea, el radio de este tapón, o el diámetro 2. Entonces, esa es la fórmula para calcular el área de una circunferencia, de un círculo, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación del principio de Pascal? Ya sustituyendo la fórmula del área circular. Entonces, pues sería fuerza 1 entre área 1, ¿eh? Sería, si usamos los diámetros, sería así. Fuerza 2 entre área 2. Sería este otro de acá. Bueno, entonces, como el pi y el 4 se repiten en ambos lados de la ecuación, lo podemos eliminar, ¿verdad? Este pi pasa multiplicando de este lado, se cancela con este. Igual este pasa multiplicando aquí arriba, la parte de arriba, y se cancela con el otro. Podemos eliminar directamente esto para no hacer más larga el procedimiento. Y nos queda F1 entre diámetro 1 al cuadrado es igual a F2 entre diámetro 2 al cuadrado, ¿no? Y si usamos los radios, pues sí, usaríamos la fórmula de esta manera, ¿verdad? Sería pi por radio 1 al cuadrado, que sería pi por radio 2 al cuadrado. Igual este pi pasa multiplicando de este lado y se cancela con el otro. Y queda F1 entre R1 al cuadrado es igual a F2 entre R2 al cuadrado. De esa manera vamos a poder agilizar, digamos, la solución de algunos problemas. Vamos a poder encontrar el diámetro y el radio sin necesidad de calcular las áreas, ¿no? Cuando sea necesario calcular las áreas, ya sabemos que como es circular, puede ser pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4.
Muy bien. Aquí tenemos el primer ejemplo de este tema. Se construye una prensa hidráulica en la cual se pretende equilibrar dos masas. Se busca colocar una masa de 20 kilogramos en el émbolo de entrada o émbolo menor y la otra de 350 kilogramos en el émbolo de salida o émbolo mayor. Si el diámetro del émbolo menor es de 8 centímetros, ¿cuánto debe medir el diámetro del émbolo mayor? Muy bien, este es el primer ejemplo que tenemos sobre el tema del principio de Pascal. Pues resumiendo, aquí tenemos una prensa hidráulica con sus dos émbolos. Entonces, en este problema se pretende equilibrar dos masas, una de 20 kilogramos con una de 350 kilogramos. Entonces, aquí se van a colocar 20 kilogramos, o sea, una masa de 20 kilogramos y se va a equilibrar. Y acá vamos a colocar la otra masa, la de 350 kilogramos. Bueno, tenemos como dato las dos masas, pero aquí en el principio de Pascal tenemos que, estamos hablando de presión, estamos hablando de fuerza sobre área en el émbolo primero y fuerza sobre área en el émbolo número 2. Entonces, ¿cuál es la fuerza realmente en este problema? ¿Cuáles son las fuerzas? Pues son precisamente los pesos de esas masas, ¿no? Entonces, el peso que está colocado aquí en este émbolo, ¿cómo se calcula? Pues con la masa 1. 20 por 9.8 de la gravedad y tenemos 196 newtons. Así que aquí va a haber 196 newtons. Y en el otro émbolo, pues tenemos los 350, ¿verdad? 350 por 9.8, ¿verdad? Estamos aplicando la fórmula del peso de la segunda ley de Newton y pues tenemos 3.430 newtons. Así que 196 newtons que van a estar colocados aquí, o sea aquí, se van a equilibrar con 3.430 newtons que se van a estar ubicados aquí en el otro platillo, ¿no? Así que aquí hay 196 y aquí hay 3.430. ¿Qué fórmula vamos a usar? Si además agrega el problema que el tapón menor tiene un diámetro de 8 centímetros y la pregunta es, ¿cuánto mide o medirá el tapón mayor? O sea, el diámetro 2. Vemos el principio de Pascal, aquí están en función de las áreas y aquí acuérdense que lo dedujimos para los diámetros y aquí está deducido para los radios, ¿va? Si me piden un diámetro, pues entonces la fórmula me conviene usarla de esta manera, ¿no? Y de esa forma nos va a quedar despejada así. Los diámetros que están dividiendo pueden pasar del otro lado del signo igual multiplicando, es decir, D2 multiplicando a F1 y D1 multiplicando a F2. Y la ecuación nos queda bien sencilla, sería F1 por D2 al cuadrado es igual a F2 por D1 al cuadrado. Y de ahí despejamos lo que querramos, ¿no? Muy bien, entonces ya despejada la fórmula, tenemos el diámetro 2 es el que queremos, así que la fuerza 1 que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. Pero todavía lo tenemos aquí al cuadrado, ¿no? ¿Qué hacemos para quitarle el cuadrado? Pues lo contrario, ¿no? Si está elevado al cuadrado, le vamos a sacar raíz cuadrada y desaparece el 2. Entonces, el exponente. Entonces, nos queda de esta manera. Sustituidos los datos que tenemos, el diámetro 1 elevado al cuadrado por la fuerza 2. Diámetro 1, este dato ya lo teníamos, son 8 centímetros. Elevados al cuadrado por la fuerza 2, que es el peso número 2, aquí está. Entre la fuerza 1, que es el peso número 1, ¿no? Aquí está. Ya hechas las operaciones y sacada la raíz cuadrada nos queda 33.5 centímetros aproximado. Así que el diámetro menor mide 8 centímetros y el mayor medirá 33.5 centímetros. Ejemplo número 2. Sobre un pistón émbolo pequeño de un sistema hidráulico de área transversal de 0.050 metros cuadrados, se aplica una fuerza de 25 newtons. Si el pistón mayor tiene un área transversal de 0.1500 metros cuadrados, ¿cuál es la magnitud del peso que puede ser levantado? Muy bien. El ejemplo número 2, tenemos una prensa hidráulica donde los datos son los siguientes. En el émbolo menor o tapón menor, el cual tiene esta área, 0.055 metros cuadrados, ahí se aplica una fuerza de entrada de 25 newtons. El problema dice,
¿qué peso puede levantar el otro tapón, el cual tiene esta área? 0.1500 metros cuadrados. Dice, ¿cuánto peso puede levantar? Acuérdense que el peso realmente representa la fuerza aplicada en el tapón. Entonces realmente es la fuerza 2 la que vamos a buscar. Y la fórmula pues la tenemos acá, ¿no? La vamos a manejar como está aquí. ¿Por qué? Porque tenemos las áreas como datos. Así que esta misma fórmula despejada, las áreas pasan cruzaditas de esta manera. Es decir, la área 1 que está dividiendo pasa multiplicando la fuerza 2 y la área 2 pasa multiplicando la fuerza 1. Queda de esta manera. Pero andamos buscando la fuerza 2, así que el área 1 que está multiplicando la regresamos del lado izquierdo dividiendo. Nos va a quedar así. Esta área pasa dividiendo de este lado y queda de esta manera. Lo que resta pues es nada más sustituir. ¿Y qué vamos a tener? Pues la fuerza 2 es igual a... Bien, sustituidos los datos, tenemos fuerza 1 que son 25 newtons, área 2 que son 0.15 metros cuadrados sobre el área 1 que es 0.055. Se hacen las operaciones, se cancelan los metros cuadrados arriba y abajo y nos queda 68.2 newtons. Es decir, aquí tenemos una fuerza de 25 newtons aplicado y aquí podemos levantar un peso o fuerza de 68.2 newtons.